Se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede oír. Tan cierto como que le canto y él me puede oír. Así vamos inclinados su rostro, dígale: Señor Jesús, te damos gracias, porque eres bueno y maravilloso, Señor. En ese precioso nombre, Señor, venimos ante ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás aquí, Señor. Gracias por Ángel, Señor. Gracias por tus siervas, Señor. Gracias por cada uno, Señor. Por cada uno de tus hijos, tus siervos, Señor. Porque, Señor, tú nos bendices, nos das la oportunidad. Gracias, Señor, por Luis, por las niñas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Suri, creo que dejé mi mochilita hasta allá atrás. ¿Puedes ir por ella, hija? Creo que sí se quedó hasta allá atrás. O no veo dónde. Aleluya. Bueno, el día de hoy, pues vamos a aprovechar el tiempo, amén. ¿Sí se quieren aprovechar o no? ¿Sí? ¿Hay preguntas? No, seguro. Porque se me hacen interesantes. Hemos estado viendo. ¿Qué les parece si el día de hoy? Gracias, hija. Gracias. ¿Qué les parece si el día de hoy meditamos un poco acerca de un tema? Vamos a profundizar un poquito más porque, aunque hemos estado viendo, ¿cuántos se acuerdan cuántas doctrinas básicas hay? Ya tuvimos esa enseñanza. Abra su Biblia ahí en el libro de Hebreos 6, por favor, para recordar. ¿Sí? Búsquelo, está en el Nuevo Testamento. 6 del 1 al 3, por favor. Y si no lo encuentra, ponga atención que acá ya nuestros hermanos de multimedia ya lo tienen acá. ¿Sí? Si lo encontró, qué bueno. Si no, acá está. Ya saben, el índice, ahí está la página. Busque Hebreos 6, por favor. ¿Ya lo tiene? Hebreos está después de Filemón y antes de Santiago. Ahí está. ¿Ya lo tenemos? Vea lo que dice Hebreos 6, del 1 al 3. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Diga conmigo: el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vea que pues necesitamos aprender todo esto porque pues meditando y platicando, que he estado platicando con algunos de ustedes, por ejemplo con mi hermano Luis, amén, y hay inquietudes, ¿no? ¿Si hay inquietudes o no hay inquietudes? ¿Qué piensan? ¿Qué será la doctrina de arrepentimientos de obras muertas? Para empezar, ¿qué es doctrina? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Cómo? En una enseñanza, ¿no? Entonces, dice aquí la doctrina de Cristo. Mira, hermano, que a veces hay doctrina de movimientos. ¿Alguien ha escuchado? Que dicen, es que es la doctrina del movimiento y son 20 y tantos puntos, ¿verdad, Luis? Hay lugares donde son 20 y tantos, son 8, son 15. Y a veces es donde decimos, chis, ¿y quién tiene la razón? ¿No te has preguntado, Ángel? Ángel, ¿verdad? Si eres Ángel, ¿no? Ok. Hijo, si has escuchado que a veces la gente viene y dice, no, pero estamos como los judíos. Los judíos a veces venían con Jesús y le decían, ¿cuál es el mejor o más grande mandamiento? ¿Y cuál es el primero? ¿Y cuál es esto? O sea, como que a veces discutimos por cosas y Jesús decía, no, espérenme. La ley no fue dada en aquellos días para los judíos para discutir y para hacerse daño. La ley fue dada para que aprendiéramos. Igual,
Aquí en Hebreos nos habla de un fundamento. ¿Qué es un fundamento, Luis? Ayúdame. ¿Qué es un cimiento, un fundamento? Exacto, es la base. A ver, diga, es la base. Póngale ahí, si está escribiendo, póngale: la base de todo cristiano tiene que ser la enseñanza de Cristo. Por eso es que en sus inicios todos los movimientos y todos, ¿cómo se llamaría? Todos los inicios siempre han dicho, es que tiene que ser cristocéntrico todo. ¿Has escuchado ese término, hijo? Luis. Hay un término que se ocupa en muchas iglesias, es que nuestra enseñanza, es que nuestra manera de vivir tiene que ser cristocéntrica. ¿Cómo? Cristocéntrico. ¿Qué es eso? ¿Lo ha escuchado, mi hermanita? Que todo gire alrededor de ¿quién? De Cristo. O sea, porque si enseñamos otra cosa, por eso igual, mire, Dios, válgame la expresión, ¿cuántos creen que Dios quiere bendecirnos? Pero no es el centro. La bendición no es el centro. ¿Quién es el centro? Dios o Cristo que bendice. Amén. La santidad. ¿Dios quiere santidad? Amén. Pero así como tal la santidad, aquí me voy a lo mejor hasta meter en problemas, pero en serio también, dése cuenta, a veces nosotros enfatizamos tanto la santidad y la santidad dice, si la raíz es santa, fíjese, si la raíz es santa, todo lo demás es santo. ¿Qué nos está diciendo? Que el punto aún para la santidad es ¿quién? Cristo. Yo puedo vestirme blusa larga, camisa larga, hasta acá, las hermanitas hasta los tobillos, pero si no tengo a Cristo, por ahí vemos, ¿alguien ha conocido cómo se visten los musulmanes? A veces nada más los ojitos sacan, ¿sí o no? Tienen mucho pudor, entre comillas, pero no conocen a Cristo. Se da cuenta que si llegáramos a decir, no, es que necesitamos vestirnos, si enfatizamos más el vestido o cualquier otra cosa, aún más que Cristo, ya estamos cerrando. Por eso dice, el fundamento de la doctrina, de la enseñanza de Cristo es 6 puntos. ¿Cuántos? Ya lo vimos: arrepentimiento de obras muertas, ¿qué? La fe en Dios, enseñanza de bautismo o doctrina de bautismo, ¿qué más? Imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Esa es la enseñanza. Y si nos damos cuenta, todo está en Cristo, ¿sí? Porque para arrepentirnos necesitamos a Cristo. Para creer en Dios necesitamos a Cristo. Para bautizarnos, ¿qué necesitamos? A Cristo. Para imponer manos, ¿qué necesitamos? Cristo. ¿Qué más sigue? Imposición de manos, ¿qué seguía? Resurrección de los muertos. Mira, hermano, si Cristo no resucita, ¿podríamos resucitar, Ángel? No. Por eso él dijo, Cristo primicia. Y es más, en la Santa Cena, en algunos pasajes dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre, o sea, refiriéndose a la Santa Cena, no que estemos comiendo no, se refiere en lo espiritual, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién nos va a resucitar? Cristo. Qué tremendo. Pero regresando a lo que quiero enfatizar, porque creo que vamos iniciando y por ejemplo, ¿ya cuántos nos hemos arrepentido? ¿Amén? ¿Qué nos faltaría? Creer. Hay que creer. ¿Cuántos ya creen en Cristo? ¿Sí? Ahora, porque también a veces una cosa es creer y otra cosa es creerle a Cristo. ¿Hay una diferencia, Ángel? Porque yo puedo decir, ¿cuántos creen en Dios? Yo y todos. Yo también. Pero ¿cuántos le creen a Cristo? Ahí sí hay una diferencia. Claro. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo creo en un Dios todopoderoso y bueno y maravilloso, pero cuando se enferma, no busca a Dios. Yo puedo creer
en que Dios es justo, pero no puedo, pero digo, ay, es que Dios no me puede echar al infierno porque Dios no es malo. No, espérame, no le estás creyendo a Dios, porque Dios dice que el que no tenga a Cristo, ¿para dónde va? Ahora dicen, Dios lo va a echar. No, te estás echando tú solito porque Cristo ya murió por ti. Entonces la fe es tan poderosa, pero ahora vamos a entrar ahora. Quiero entrar un poquito más amplio en cuestión de bautismos. Busque a alguien en Lucas, por favor. Vamos a buscar Lucas 3:3, por favor. Cuando ya lo encuentre, diga gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Si ya lo tiene, ahí está. 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Bautismo de qué? ¿Pero quién hizo esto? Juan el Bautista. Amén. Entonces, ¿qué se predica, Ángel? ¿Bautismo de qué? De arrepentimiento. Pero vamos a ir avanzando. Ahí mismo en Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Sí? Pero acá entre comillas, Juan estaba preparando el camino ¿de quién? De Cristo. Porque dice, me enviaron a preparar. ¿De Juan qué se dice? Mi hermano Luis, ¿se acuerda? He aquí la voz que clama, ¿en dónde? En el desierto, ¿no? Prepárense porque el reino de los cielos, ¿qué? Se está acercando. Entonces, todavía ni estaba Jesús, pero ese bautismo entonces es anterior a la aparición ¿de quién? Del Señor Jesús, aunque estaba casi en el tiempo, pero todavía, por eso es que dice el Señor, Juan fue más grande que todos los de atrás. ¿Por qué? Porque él antecedió al Mesías, antecedió a la salvación, ¿sí? Entonces, ahora acompáñenme en Hechos 10:37. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cuál fue el bautismo que predicó Juan? Arrepentimiento. ¿Y cómo era ese? ¿Cómo era ese bautismo, Ceci? Porque a veces la gente dice, ay hermano, me gustaría que Juan el Bautista me predicara. Digo, a veces no aguantas a tu pastor y quieres a Juan el Bautista. ¿Alguien ha leído cómo predicaba Juan el Bautista? ¿Cómo predicaba Luis? A ver, ayúdame. ¿Con pincitas? ¿Cómo? Ay, gracias hermano Luis, deja que conteste el hermano Irving. ¿Cómo? A ver, mi hermano Luis. Generación de víboras. ¿Cómo los pasaba lista, verdad? Decían por ahí, pasa lista. Pareciera que de políticos y de cosas feas, no, pero bueno. Pero ¿cómo les decía? Generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, ¿cuánto les gustaría que los llamaran así? Suri, ¿te gustaría que te predicaran así? Que imagínense que Juan el Bautista, en lugar de esa conductora que tuvo un programa, y que pase el desdichado, que imagínense que el predicador, y que pase el hipócrita y se hinque. ¿Le gustaría que así le predicaran? Y tú que estás volteando, tú pásale. Y imagínate avergonzándote enfrente de todos. Así era Juan. Pero él estaba preparando el camino ¿para quién? Para el Señor Jesús. ¿Por qué era tan duro? Porque desafortunadamente el pueblo de Israel era muy duro. ¿En qué me baso? Que la misma Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Qué tremendo, Lulú, ¿no? Si era duro el pueblo, por eso les mandó uno más duro que les gritaba, hipócritas, hijos del diablo, sepulcros blanqueados. Qué tremendo. Pero hay mucha gente que dice, ojalá en mi iglesia predicara Juan el Bautista. Digo, no aguantan.
A veces el pastor dice, a ver, esos que no vienen, que faltan muy seguido y ni dicen nombres, pero ya, uy, de mí no va a estar hablando. Yo ya ni voy a venir, aquí ya ni hay amor. Imagínense, qué lejos estamos de Juan, ¿no? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hay que entender ahora, este es un antecedente. Hechos 13:24 dice, antes de su venida, fíjese, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿A quién se lo predicó? ¿A quién? Entonces, ¿esta predicación para quién era? Para el pueblo de Israel. ¿Y nosotros? Nosotros ya recibimos un mensaje que ya el evangelio, ya estaba Jesús manifestado. En Hechos 19:3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ahora, ¿esto era malo? No, pero era para Israel. Si usted lee este pasaje de Hechos 19:3, dice que los fariseos estaban enojados porque Jesús les dijo, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Y qué contestaron ellos? No sabemos, les dijo Jesús. Entonces yo tampoco te digo con qué autoridad hago todas estas cosas. Qué tremendo. Pero este es solo el antecedente. ¿Solo el qué? Ahora, en escúcheme, que hay iglesias que mal entienden. Y por ejemplo, ¿a quién estaban aquí? ¿A quién bautizó Juan? A los judíos. ¿Habrá el bautismo de Juan entre cristianos? ¿Qué piensa? No. Porque para que alguien se diga cristiano, ¿en quién tiene que haber creído? En Cristo. En cambio, el judío no aceptaba a Juan, pero no aceptaba a quién, a Cristo. Por eso es que en este texto Pablo les dice, tienen ya el Espíritu Santo y dicen, ¿qué es eso? ¿Conocen a Jesús? No, ¿qué es eso? Nosotros solo tenemos el bautismo de Juan que nos dijo, hey, prepárense porque viene algo de Dios, pero no sabemos qué es. ¿Sí me está entendiendo? Qué tremendo. Pero entonces esto nos va a dar luz, hermano, porque mire, Hechos 19:4, fíjese, ahí ya empieza lo bueno. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Pero no les dijo Juan en sí quién es él, aunque lo presentó. Pero acuérdese que Juan, aún Juan que predicó de Jesús, dudaba. ¿O no sé si? ¿Sí o no? Hermano Irving, ¿sí dudaba Juan? En la cárcel, ¿verdad? Fíjese, predicó, él dijo, él presentó a Jesús y decía, he aquí el Cordero de Dios. Y de momento dice, le manda a decir, porque le dice a su primo, allá y lo dice, mandó decir a su primo, oye, ¿si eres o no eres o esperamos otro? Qué tremendo, ¿no, Ángel? Entonces los judíos lo mismo les pasaban, ¿es o no es? Tenían dudas, pero ya un cristiano cuando empieza a escuchar el mensaje de Cristo, vamos a ver cuál es el mensaje de Cristo. San Juan 3:3 te dice, te es necesario nacer ¿de qué? De nuevo, nacer de agua, ¿estamos? Es el bautismo. Ahora, y nos encontramos con la cita de Marcos 16:16, que es la que quiero llegar. Que esto es lo que parte, que todo aquel que se dice cristiano, subraye ese Marcos 16:16 y póngale ahí, tengo que grabármelo. ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué tremendo. Qué tremendo, dice, el que creyere y fuere bautizado. O sea, si alguien dice que cree, ¿qué tiene que hacer, mi hermano Luis? Si alguien dice, el que creyere y fuere, ¿qué? Bautizado. Entonces, si yo creo, ¿qué tengo que hacer entonces? Bautizarme.
Porque si no creo, aunque me bautice, no estoy creyendo, ya fui ¿qué? Condenando. Pero ¿en qué tengo que creer? ¿Cómo ve? Póngale ahí de tarea, ya no le voy a leer todas las citas. Hechos 8:13, se lo leo rápido. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Qué tremendo es esta vida, ¿no? Mi hermano Luis creyó y empezó a ver cosas, pero a veces hay iglesias que dicen, no, es que no, eso fue para otro tiempo. No, la Biblia es muy clara. Creer es creerle a Dios, no nada más creer en Dios. Para creer en Dios todo mundo. Y todo el mundo dice, yo sí creo en Dios, yo sí tengo mucha fe, ¿verdad? Pero no le creen a Dios. Si Dios dice, clama a mí, si tú le crees a Dios, tú vas a recibir una respuesta. Pero si nada más crees en Dios, pues sí, clama a mí. Y a ver qué hacemos. Empeñamos el celular porque no hay dinero. Y a ver qué hacemos. Sí, creo que Dios es bueno y creo que Dios perdona, pero vamos a hacer buenas obras porque a lo mejor así nos rescatamos. Tú no le estás creyendo a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Hermana Orte, está tremendo esto. Pero ¿verdad que es mucho que se está dando hoy en día? Mucha gente dice, yo creo en Dios. La mayoría, pero no le creen a Dios, no le creen a su palabra. Este libro hay que creerlo, ese libro, hijo, ahí. Si ese libro dice, clama a mí, créele que Dios va a responder, pero también si ese libro dice que sin Cristo vamos rumbo al infierno, hay que tener mucho cuidado, porque si perdemos la salvación o perdemos a Cristo, que es la salvación, porque la salvación no se pierde porque Él es Cristo, Cristo es la salvación. ¿Cristo se perderá? No, eso es lo que a veces unos no entienden. ¿Pero nosotros nos podemos perder? Sí, porque si nosotros no tenemos a Cristo, ¿qué va a pasar, Ángel? Nos vamos a perder porque el que nos da la salvación, ¿quién es? Cristo. Y si tenemos a Cristo y creemos en Cristo y creemos a su palabra, vamos a obedecer, ¿o no, Lulú? Si la palabra dice no dejando de congregarse, eso dirá el pastor, porque quiere diezmos y no se llena. Pues lo siento mucho, hasta aún la palabra dice, traed vuestros diezmos al alfolí. Pero es que eso es Antiguo Testamento, también lo dice en el Nuevo. Pero no es discutir, cada quien haga conforme le crea a Dios. Si tú no le crees, no, pero es que el diezmo, o sea, si tú vas a agarrar pretexto para no obedecer, igual. La palabra de Dios dice que leamos la Biblia. No, pero es que yo, no, hermano. Si tú no le obedeces a Cristo, estás perdiendo tu salvación, porque la salvación es Cristo. Entonces, por eso Pablo decía, abundad en Cristo, en su palabra. Por eso tenemos que tener hambre, ¿verdad, mi hermano Luis? Un hambre de la palabra, de venir. Aunque estemos cansados, ¿qué vamos a hacer? Venir y gozarnos. Amén. Porque tengo hambre y quiero obedecer a Dios. Pero es que hay mucho hipócrita en la iglesia. También hay mucho hipócrita en el trabajo. Y a ver por qué ahí sí sigues yendo. También hay un montón de hipócritas ahí donde te dicen, se ve, se siente, aquí está tu despensa presente. Y ahí sí vas. ¿Verdad que somos a veces muy ilógicos? Ahora el problema somos nosotros. ¿El problema quién somos? Nosotros. ¿Quién son los hipócritas? Digamos, todos, vamos a decir, todos somos hipócritas. El problema somos nosotros. ¿Pero Dios es hipócrita? No. Si tú le crees a Dios, Él no es hipócrita, Él no es mentiroso. Él sí dijo, clama a mí, yo te responderé. Si Él te dijo, yo te voy a santificar, créelo. Si Él te dijo, yo te voy a sanar, créelo. Amén. Pero cometemos el error de que quiero confiar, diga, en el otro hipócrita como yo.
Dígalo así. Ese es nuestro error en la iglesia, que confiamos entre nosotros. No, entre nosotros hay que amarnos, hay que apoyarnos, ser familia, es lo que Jesús decía. Amén. ¿Sí o no? Sean un cuerpo. Acuérdense que Jesús en la mesa tenía allí sentado un traidor. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Judas. ¿Y lo corrió Jesús? No. ¿Jesús sabía todo lo que iba a hacer? Sí, que hasta le dijo, andaba dudando el Judas y como que decía, lo hago, no lo hago. Y le dijo, Judas, lo que vas a hacer ya hazlo porque es voluntad de Dios. Tú le diste lugar al diablo, pero es la voluntad de Dios, porque si no, la salvación no se manifiesta. Ándale, ve a hacer lo que tengas que hacer. Y ahí va el Judas a vender a su maestro. Pero también la voluntad de Dios es que todo aquel que se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Podemos tener errores? Sí. Pero también tenemos la bendición de que Cristo nos perdona. Amén. También tenemos la bendición que Cristo nos cambia. Lulú. Amén. Entonces hay que creerlo. Pero mire, el otro ejemplo es en Pablo, en Hechos 9:18 dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ser bautizado va en parte ligado a ser cristiano. ¿Ligado a qué, Suri? Si yo digo que soy cristiano, ¿tengo que obedecer? Sí. Y si la orden es el que creyere y fuere bautizado, es una orden, ¿es qué? Una orden. Él está diciendo, ¿ya crees? Muestra tu fe bautizándote. ¿Pero qué es el bautismo? ¿Será el bautismo de Juan? No, porque Juan hablaba de que venía el Cordero de Dios, pero aunque veía a su primo y aunque vio que descendía la paloma, no tenía esa revelación, no tenía esa certidumbre de decir, él nada más veía a Jehová que lo había mandado, prepárame el camino. ¿Sí? Pero nosotros ya tenemos esa certidumbre, ¿o no? ¿Cuántos piensan que Jesús es el Hijo de Dios? Qué tremendo, amén. Mire, hermano, ahora sí acompáñeme, Hechos 8, por favor, que es la parte que quiero llegar. ¿Ya lo tiene? Desde el 26, hijo. Se lo voy a leer, ponga mucha atención. Va relacionado al bautismo, fíjese. Un ángel del Señor habló a Felipe en el 8:26, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿A qué venía? ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Qué hacía en Jerusalén? ¿Qué hacía un etíope en Jerusalén? ¿Ahora era una persona muy importante? Sí. ¿Tenía religión? Entonces, ¿qué hacía en Jerusalén? Vamos a ver lo que está pasando. Volvía de Jerusalén sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. ¿Qué estaba leyendo? ¿Sabía usted que antes los libros se escribían en pieles de animalitos y eran muy costosos? No cualquiera compraba. Usted ahorita agarre una Biblia y usted dice, yo ya tengo Biblia, pero en aquel entonces los únicos que podían tener Biblia son los que lo podían pagar. Imagínese cuánto valdría este rollo. ¿Y qué cree? Él lo venía leyendo. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. ¿A quién le mandaron? A Felipe. ¿Quién iba en el carro? El etíope eunuco. ¿Qué es un eunuco? Es el que cuida al harem, el que no puede tener familia, ¿sí? Ahora dice, se acercó Felipe y dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Cómo?
¿A cuántos nos ha pasado que leemos y no entendemos? Sí, a veces estamos como el etíope, ¿verdad? ¿Sabes por qué a veces no entendemos? Ahorita vamos a ver por qué. Vea lo que dice el 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara junto a él. Tú has tenido el cuidado de decirle, a ver, hermano Irving, véngase. Hoy, desde las 9 de la mañana, me va a explicar el evangelio porque yo tengo que entenderlo. Hermana Ceci, véngase, explíqueme el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es lo que está diciendo, ¿no? A ver, explíqueme, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba leyendo Isaías. Dice el 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y le dice en el 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. ¿Cuántos a veces nosotros leemos y no entendemos? A ver, levante su mano. Y decimos, ¿de quién estará hablando? ¿Alguien sabe de qué está hablando este texto? ¿Quién murió como un cordero? Cristo. Pero el eunuco no lo entendía. Entonces el eunuco, fíjese lo que le dice. Felipe en el 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Diga, le anunció el evangelio de Jesús. Para bautizarte necesitas entender el evangelio de Jesús. ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas de salvación, buenas noticias. ¿Serán buenas noticias en Jesús? ¿Qué piensas, Ángel? Sí, ¿verdad? Deben ser buenas, pero luego a veces en lugar de predicarnos buenas noticias, ¿cómo nos predican, mi hermano Luis? En lugar de hablar de Jesús, yo he conocido gente que a veces se va a predicar el evangelio y ellos piensan que predicar el evangelio es decir, tú adúltero, hijo del diablo, vas al infierno y tu familia lo vas a ver. ¿Y ahí en qué momento le estás diciendo que Jesús es la salvación? Luego se van a los tianguis, ¿te acuerdas, hijo? Tú que vendes kilos de 800 gramos, luego por eso los corren a jitomatazos. Pero ¿esos son buenas nuevas de Jesús? ¿Eso es el evangelio de Jesús? Hay que entender qué es el evangelio de Jesús. Vamos a ver qué es el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Vamos a ver qué es el evangelio de Jesús. ¿Qué será eso? ¿Quién es Jesús? Para bautizarse tú tienes que entender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios, muy bien. ¿Quién es Jesús, Lulu? A saber, no estaba yo ahí. Pero has leído la Biblia, ¿no? ¿Quién es Jesús, hija? Una buena pregunta. Dime así, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿No? Sí sabes, no, es que te pusiste nerviosa. A ver, si ayúdale a Lulu. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Ángel, ¿quién será Jesús? El Hijo de Dios. Pero a ver, vamos por partes para que nos acomodemos, porque a lo mejor nos ponemos nerviosos si solo repetimos ciertas cosas. Para empezar, cuando Él nació, ¿qué sucedió cuando Él nació? ¿Fue un niño normal? ¿Como cualquier otro? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Su papá era un papá normal? ¿Quién era su papá? ¿O quién es su papá? Dios. Fue anunciado, se cumplieron, no me acuerdo cuántas profecías se cumplieron de que ese niño iba a nacer, que ese niño iba a nacer
en cierta ciudad que iba a crecer y que iba a ser sacrificado. Todo se cumplió. En pocas palabras, si está anotando, anótele. Jesús es el Mesías, el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas. ¿Se acuerda que allí en el Edén, cuando pecó Eva, qué le dijo? La serpiente te va a estar hiriendo en el calcañar, pero tu simiente le dará en la cabeza. ¿Sabe quién era esa simiente? Dios ya estaba hablando de Jesús. Simiente de la mujer, pero no de Adán. ¿Por qué? Porque el otro 50 venía de parte de Dios, el Espíritu Santo. Si usted lee en Lucas, dice que puso su sombra y la mujer concibió de Dios. ¿Era normal el niño? No, no era normal. Era la unión y el cumplimiento de lo que se había profetizado. El Mesías prometido que nos iba a salvar. ¿Está tremendo esto, Lulú? ¿Verdad que no era cualquier cosa? Ese es el evangelio que le explicaban al eunuco. Y le decían, y este niño creció, cumplió su ministerio de predicar el evangelio, buenas noticias. Cumplió, y a los 33 años murió por nuestros pecados. ¿Por quién? Pero ¿cómo? Si él ni... ¿Hace cuántos años existió Jesús, hija? Más de 2000. ¿A poco ya nos habría visto, Luis? Él ya conocía, Él ya llevó nuestros pecados. Entonces esas son las buenas nuevas. Entender que la mala noticia es que nuestros pecados, ¿a dónde nos llevaban? ¿A dónde, Suri? ¿A dónde nos llevan nuestros pecados? ¿Al infierno? ¿A dónde? ¿Te quieres ir al infierno, hija? ¿Y entonces qué podríamos hacer? Creer a las buenas noticias de Jesús, que Jesús dijo, yo ya pagué. El que cree en mí, yo ya pagué. Yo ya los perdoné. Pero crean en mí. Por eso, póngale ahí, primer punto, el evangelio de Jesús es creer y entender quién es Jesús. Tienes que tenerlo bien claro. ¿Quién es Jesús? Mi Salvador, el Mesías. Amén. La salvación. ¿La qué? La salvación. Por eso dice también el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación. No, pero es que la Virgen también te salva. No, aquí dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos, ¿qué? Ser salvos, solamente en Jesús. No, pero es que yo ya entré a la yoga cristiana. Pues lo siento mucho. No, yo estoy en la mejor iglesia, la mía tiene como 20,000 miembros. ¿Cómo nos vamos a perder 20,000? Pues se van a perder si no tienen a Jesús en su corazón. No, pero nosotros somos poquitos, pero de calidad. Pero si aún con todo y su calidad, si no tienen a Jesús, si no se les mira a Jesús por ningún lado, también vamos al infierno. Si no tenemos ¿qué? A Jesús en el corazón. Pero el que le cree a Dios, podemos decir, a ver, diga conmigo, yo le creo a Dios. Y Dios me ha perdonado. Esas son las buenas noticias. ¿Qué hiciste? Nada, digan nada. ¿Quién lo hizo todo? Jesús. Ese es el evangelio de Jesús. Que Jesús predicó, murió por nuestros pecados, pero no solo se quedó en la tumba, resucitó y nos dio la fe. Porque cuando Él se levantó, Él nos dijo, consumado es, el perdón está hecho. O sea, si Él no hubiera resucitado, dice el apóstol, vano, vacío, sin fuerza, sin poder es vuestra fe. Por eso para bautizarse tú tienes que entender quién es Jesús. Porque el diablo viene con todo y te dice, no, es que Jesús por ahí ya apareció hasta un evangelio apócrifo, que creo que es el de Judas, y que es que Jesús tenía amantes, hombres. Eso piensas tú.
La Biblia dice otra cosa. Y la salvación dice otra cosa. ¿Verdad? No, pero que Jesús fue solo un cuento. Eso piensas tú. A mí me ha transformado. O sea, tenemos que afirmarnos. Amén. Si tú conoces a Jesús, por ejemplo, Ángel, ¿conoces a mi hermana Orte? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, más o menos. Bueno, sí la conoces, ¿no? Sí la ubicas. Si ahorita la sacara y te trajera a otra persona y te dijera, es que ella es Orte, ¿tú qué me dirías? No, ¿qué te pasa? No es ella. Yo la conozco de vista, tal vez no conozco todo de ella. Para conocer, por eso las buenas noticias, si queremos el Evangelio de Jesús, ¿en qué tenemos que abundar? En el Evangelio de Jesús, en la Biblia. Hay que leer ¿qué? Biblia. Con ansia, buscando, conociendo a Jesús, los evangelios. Amén. Para que nadie te engañe. No, pero es que Dios es papá y es mamá. ¿Quién dice esa cosa? La Biblia no dice eso. No te dejes engañar. ¿En qué me baso? Dios es espíritu. Y la palabra de Dios dice que cuando le preguntaron, Señor, resucitaron y allá hubo una mujer que tuvo como 7 maridos, ¿con quién se va a casar? Dice, allá arriba van a ser como los ángeles. Los espíritus de Dios no tienen sexo, no tienen ese estado. Entonces Dios es espíritu, diga, Dios es espíritu. Si te vienen a decir, no, es que Dios mamá, no, aguas, eso no viene de Dios. Pero entonces, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar Padre Nuestro? Porque nos quiso enseñar a través de mensajes, de ejemplos terrenos. ¿Tú te sientes seguro con papá? ¿Sí o no? Pero es solo un ejemplo. ¿En qué me baso? Que también una ocasión dijo, oh Jerusalén, si confiaras en mí y me dejaras poner como la gallina pone sus alas. A mí me enseñaron eso. Hay lenguaje figurado. No significa que Dios sea una gallina, ¿o sí? No. No, pero es que esta palabra que dice que es mujer. No, eso no dice. Da un ejemplo que como la mujer da de comer a sus hijos con sus pechos, porque las mujeres cuando tienen bebés, tantitito lloran y ¿qué hacen las mujeres? Dan de comer. Cuando tú oras, no es que Dios sea mujer, simplemente que Él te oye llorar y va a proveer tu necesidad con el amor, como si fuera una madre, pero no es una madre. Él es Dios, diga, Él es Dios. Él es Dios, mis hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? 2, ya que está anotando, vamos rápido. Entender el Evangelio es entender su muerte y su resurrección. Luis, ¿qué piensas de esto? ¿Sí está interesante, hijo? ¿Te está edificando, hijo? Esto es doctrina, hijo. ¿Esto es qué? Doctrina. ¿Y cuál doctrina es? La de Jesús. Amén. 3. Reconocer que nada te impide, Dios perdona. ¿Cuántos saben que Dios perdona? David decía que Él perdona nuestras maldades, ¿no dice? ¿Y qué decía el Señor Jesús? Padre, perdónalos, ¿porque qué? No saben lo que hacen. Dios perdona, hermanos. Ahora, pero el 4, ya que está anotando, tenemos que aprender a reconocer su perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso, Lulu? Sabemos que Dios perdona, pero ¿te has fijado que, por ejemplo, hay gente que pide perdón, pero sigue viviendo como si nunca lo hubieran perdonado? ¿Te has fijado? A veces que gente que ofende a su mamá, mamá, perdóname. ¿Y qué dice mamá? Sí, hijo, te perdono, nomás no lo vuelvas, ¿qué? A hacer. Y se van llorando, ay, pero es que ofendí a mi mamá, no me lo voy a perdonar nunca. O sea, dice, y la mamá hasta se queda, ay, ya vas a empezar, hijo. Ya te dije que te ¿qué? Te perdoné.
Tú muchas veces le has pedido perdón a Dios, pero también tienes que creer que Dios te ha, ¿qué? Perdonado. Vivir como que estás perdonado. Pero a veces te dicen, a ver, hermano, venga, lea el Salmo. No, hermano, es que soy tan malo que yo no puedo hacer eso. Y luego no faltan los ministros, sí, bájese, váyase hasta aquel rincón, porque usted no merece estar aquí. De merecer, nadie merece estar aquí, ¿verdad, Luis? ¿Por qué estamos, hijo? ¿Por qué? Y por la gracia y por el sacrificio ¿de quién? De Jesús. Ahora, le dicen esta invitación al etíope, es lo que quiero que mire, vea lo que dice. Yendo por el camino llegaron a cierta agua en el 36 y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué tremendo. Después de una buena plática, ¿cuánto se pudo aventar platicando con el eunuco? Ponle tú que lo agarró a las 7 de la mañana. ¿Hasta qué horas crees que se aventó platicando con él? Una plática larga, como las que luego nos aventamos. ¿Cuánto tiempo? El otro día nos dieron, ¿cuánto nos dieron? ¿Como las 2 de la mañana? No podíamos acabar de platicar del Señor. Mínimo unas 4 horas se aventó platicando. ¿Qué piensan? Cuando algo se pone interesante, ¿cuánto te avientas platicando, Ángel? Algo que te gusta. 4 horas hasta todo el día, ¿verdad? Si te apasionas, te avientas, ¿cuánto? Todo el día, ¿verdad? Supongamos que 8 horas se aventó Felipe con el eunuco. ¿Sería suficiente para aprender el evangelio en totalidad? No, pero él se convenció y dijo, no, creo que es suficiente. Creo que Jesús es Dios y que me ha perdonado. Creo que nada me impide que Jesús perdona. Creo que soy perdonado en su nombre. Creo que Él murió por mí y creo que nada me puede impedir. Y lo último, creo que aquí si hay agua, nada me impide bautizarme. Por eso se paró. Mire, hermanos, veamos un poco el panorama. Esta orden fue ¿para quién? Para judíos. ¿Quiénes eran los únicos que se bautizaban? Judíos. ¿Se podía bautizar este eunuco? ¿No? ¿Y entonces por qué pidió ser bautizado? Porque la fe es tan poderosa que dice, pregúntalo. ¿Sabes dónde empieza la convicción? La convicción es la fe. Cuando tú empiezas a decir, yo quiero ser bautizado. ¿Quién lo va a pedir? Diga, yo. ¿Sabe dónde empiezan los problemas? Cuando el pastor te empieza a decir, Ángel, ¿cuándo te vas a bautizar? Y si a cada rato está el pastor, Ángel, ¿y cuándo te vas a bautizar? Llega el momento que Ángel va a decir, para que me deje en paz. ¿Cuándo hay bautizos? ¿Pero tendrá convicción Ángel? No. Pero si Ángel de momento viene y me dice, oye, yo ya entendí que Jesús me perdonó. Yo ya entendí que si tengo fe tengo que obedecer a Dios y que necesito bautizarme. ¿Cuándo hay bautizos? Eso es una ¿qué? Convicción. Suri, ¿puedes traerme tantita agua, por favor? Me apasioné, perdónenme, pero aleluya. Vamos cerrando. ¿Cómo lograr que esa convicción sea total? Vamos a ver el ejemplo del eunuco. Vea lo que dice. Vea primero lo que le dice Felipe. Le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Creer de qué? ¿Qué es creer de todo corazón? Entonces, sí, ¿qué será creer de todo corazón? Muy bien, pero ¿qué es creer de todo corazón? Me voy a meter un poco hasta la cocina, pero tú aguantas. ¿Por qué te casaste con Irving? No me meto más allá, ni te estoy preguntando quién, pero te aseguro que a lo mejor tuviste otros prospectos, pero ¿por qué esos no te convencieron? Por lo que estoy hablando. Irving
te llenó todo el corazón. ¿Sí? A lo mejor habían prospectos con carro, camioneta, gracias. A lo mejor habían prospectos grandes, güero, ojo azul. Y toda la gente decía, ¿cómo te quedaste con este prieto? Pues porque este prietito me llenó el corazón. El otro nada más me daba, ¿qué? Poquito. Amén. Lo mismo pasa con Jesús. A veces Jesús quiere llenar todo tu corazón, pero nosotros dejamos que lo llene. ¿Te apasiona? Deja que Jesús llene todo tu corazón. No le des solo ¿qué? Piquitos, huequitos. Ay, hermano, confórmese con que venga el domingo, hermano. Entre semana no me pregunte qué hago. Soy libre. Cuando Dios llena tu corazón, te llena toda la semana, te llena todo el mes, te llena todo el año. ¿Y en qué te das cuenta? Que la gente te empieza a decir, ay, Lulu, ya nada más piensas en iglesia. ¿Qué te hicieron? Te lavaron el cerebro. Dices, voy por buen camino. Porque Dios se ha convertido en todo mi amor, en todo mi corazón. Ángel, ojalá sientas eso. Ahora, ¿Dios quiere llenar todo tu corazón? Sí. Pero ¿cómo vas a llenar a Dios en tu ser? Le decían al eunuco, cree con todo, ¿qué? Tu corazón. En nuestro corazón hay dudas. Pues llénalas de Jesús. Dile, no, las dudas no pueden. Jesús es más grande que mis dudas. Tengo miedo. Quita el miedo y llénalo de ¿qué? De fe. Tengo enojos. Saca el enojo y llénalo de ¿qué? Pero es que me gusta el chisme, hermano. Sí quisiera servir a Dios, pero es que el chisme, luego, ¿cómo lo dejo? Llénate de Jesús. Amén. Ahora, y lo último que quiero hablarte es esto que me llama la atención. Vea cómo responde. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Creo, a ver, diga conmigo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra vez, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué bonito, qué hermoso, ¿verdad? Hasta ahí decimos, creo que ya llegamos, pero falta todavía algo. ¿Qué falta? Mire, lo último. Vea el 38. Esto es lo que a lo mejor nos falta para bautizarnos. Vea, ¿qué es lo que dijo? Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Qué significará mandar parar el carro? Hacer un alto. ¿Qué más significará? A veces nos montamos en el carro del éxito, queremos, no, es que tengo que tener casa, es que tengo que hacer. Para tu carro, a ver, espérame. Antes que casa, antes que cualquier cosa, necesito a Cristo en mi corazón. Y se bajó del carro, ¿no dice? No, pero es que yo quiero ser famoso y ya hasta me apunté en la academia y canto re bonito y tengo que salir campeón y con 1 millón y con eso voy a traer el diezmo y ya me van a querer. Para tu carro. Antes que ser famoso, piensa que Cristo llene tu corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Pero eso solo se logra con fe, con convicción. ¿Qué es una convicción? Estar convencidos, estar seguros de quién es Jesús. Amén. Por eso hoy la pregunta, ¿cuántos ya tendremos esa convicción? Los que ya nos bautizamos, échele. Tenemos que seguir avanzando, no quedarnos ahí. Ahora hay que llenarnos, ahora hay que servir, ahora hay que llenarnos del Espíritu Santo. Pero los que no hemos iniciado, ¿qué tenemos que hacer? Si ya creí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano Rodrigo? Si yo ya creí, ¿qué sigue? ¿Cómo? Bautizarlos. ¿A quién hay que bautizar? No. A ver, como que hágalo más personal. Porque a veces decimos bautizarnos. ¿Quién? No sé.
No, lo que quiero que no sé, no que me, entiéndame bien. ¿Cómo? Bautizarme, así tendríamos que decir. ¿Qué sigue? Bautizarme, obedecer, diga obedecer. Pero convencido, no porque yo te lo diga. No porque ya que se calle ese pastor, porque ya me acatarró. No, sino porque yo estoy convencido que Dios me ha salvado. ¿Nos dejó pensando? ¿Qué piensa, hermana Ceci? ¿Quiere agregar algo? ¿Usted cuando se bautizó sí le llenaron el corazoncito también? Por eso Dios, fíjese que a eso se refiere cuando dice, has dejado tu primer y único amor, cuando todo se llenaba en Dios. Me encantó lo que decía Luis. ¿Qué me decía Luis? Yo quiero volver a mi ¿qué? A mi primer amor. ¿Cómo se vuelve? Creyendo. Pero eso tiene que brotar en el corazón. Vaya orando. Vienen bautismos. ¿Ya vienen qué? Bautizos. Y la puerta se empieza a abrir y el Señor está diciendo, ¿quién quiere? ¿Se entendió? ¿O hay dudas? ¿Quién tiene dudas? Aleluya. ¿19 o qué? Y eso que me quedé corto, porque póngale ahí, tarea, lea Romanos 6. Ya no alcancé, me ganó el tiempo. ¿Estuvo interesante, Ángel? ¿Aprendiste? Podríamos decir como el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide? Hace rato decía el hermano Luis, aquí hay una cisterna, ¿no podrá aquí? Pues amén, si hay convicción, pero se da cuenta que la enseñanza que nos indica primero, llena todo tu corazón. ¿De quién? De Jesús. Porque ahorita tenemos como, ¿ha escuchado usted que hay hombres, hay muchachos que son muy novieros y muchachas muy novieras? ¿Ha escuchado? Y que les hacen esta expresión, ¿tienes corazón de qué? De condominio. ¿Por qué de condominio? Tiene muchos departamentos, le pueden caber 10 novios, 10 novias. Su corazón está ¿qué? Dividido. Pero cuando es uno solo, es lo que le platicaba que ahorita a mi hermana Ceci, yo le aseguro que de momento sí se queda, ¿cómo me convenció este hombre? Pues le llenó el corazoncito a través del oído, a través de acciones, a través de cariño, a través de, no lo sé. A veces somos, sí, estúdielo. Porque ese sería el último punto, pero ese lo va a estudiar usted. ¿Qué significa? Bautismo también significa morir a nosotros, porque dice, los que se bautizaron en Cristo murieron a sí mismos. ¿Cómo? ¿A quién tenemos que morir? A nosotros mismos. ¿Y qué es eso, Ángel? ¿Qué será eso? ¿Te has negado alguna vez a algo? Por ejemplo, cuando nos queremos comprar algo, ¿a qué nos tenemos que negar a veces? Dejamos de comer en la calle, dejamos de comprarnos lo que siempre nos compramos porque estamos juntando para poder comprar y nos estamos negando porque no, voy a tener que dejar de comprar la coca que me compraba a diario. No, esos 20 pesitos los voy a ir guardando. Y pasas a la tienda y te dicen, no quiere coca. No, estoy ahorrando. Eso es negarse, ¿qué? A sí mismo. ¿Significa que no le guste la coca? No, significa que dice, no, yo sé que hay algo mejor. Eso es morir, eso es decir, ay, como me encanta el chisme, pero me voy a negar porque quiero vivir en Cristo. Deje la coca, hermano. No la cambie por Red Cola, porque a veces decimos, bueno, ya no voy a chismear, pero ¿qué tal? Le voy a decir una mentirilla blanca.
Está como aquel que dejó el alcohol y se empezó a hacer que vicioso de cigarro. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Pero bueno, está muy amplio. Vamos a culminar. ¿Qué dice? A ver. Ok. Dios les bendiga, mis hermanitos de redes sociales. Esperamos que esta enseñanza les sea de mucha bendición. Y si también alguien quiere bautizarse, quiere acercarse y no tiene iglesia, véngase. Aquí vamos a organizar bautismos. Si alguien quiere bautizarse y no se ha bautizado, adelante. Pero tiene que trabajar esa convicción. Que Dios lo sea todo y que sepa quién es Dios. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.